Bueno, yo soy Victoria Ayala o Victoria Braojos, como me queréis identificar. Soy directora de los Centros Esotéricos de la Orden de Ayala y pues esta conferencia, taller, porque en el fondo quiero que trabajemos un poco, pues ha surgido pues como surgen estas cosas en nuestras vidas, un poco de la magia, ¿no? Y como el tarot yo creo que tiene mucho de mágico, pues aquí estamos, dando la conferencia. Como os decía, luego si queréis tenemos un poco tiempo de coloquio y hablamos, pero voy a intentar exponer todas las cosas que quiero más o menos decir y a partir de ahí pues vamos trabajando. Bueno, os voy a hacer un apunte histórico muy sencillo, porque no quiero enrollarme en la historia del tarot. Básicamente porque lo que hoy vamos a trabajar es el tarot intuitivo. Y ahora vamos a ver un poco qué es la intuición, por qué tarot intuición. Bueno, la historia, los apuntes son muy sencillos. Aunque habréis escuchado todos hablar de que el tarot viene de Egipto, de los cátaros, bueno, tenemos 2000 versiones distintas de dónde viene el tarot, pero la pura realidad es que nadie sabe de dónde viene el tarot. Que es el libro de Thor, por el tema de Egipto. Bueno, sí tenemos una primera nota histórica, que es el tarot Visconti Sforza. Visconti, Filippo Maria Visconti, manda a crear un tarot y en principio es una obra artística. Es el primer tarot completo que encontramos, ¿no? En el Renacimiento italiano se da mucho, empieza a ponerse de moda, y no solo Visconti, sino que a partir de ahí empiezan a haber muchos magos. Visconti tiene una particularidad, y es que él no se movía sin las pautas de su astrólogo. Él tenía un astrólogo al que le consultaba todo. Incluso una vez no atendió al emperador porque el astrólogo dijo, esto es muy mala idea, y dijo, pues no te atiendo. Entonces no lo hizo. Entonces cabe entender que una persona que se deja guiar tanto por esa parte de la astrología, que hiciera un tarot así como solamente artístico, pues nos crea dudas, ¿no? Pero la verdad es que no está demostrado, ni todavía tenemos ningún documento que diga que ese tarot se creó con un fin evolutivo, adivinatorio, predictivo, esotérico. No, esto no está demostrado. En el momento que esto comienza es con Curro de Belén. Él es el primero que en el 1700 y pico, no recuerdo exactamente el dato, pero en el Congreso tendréis el libro original. Todos estos documentos que os estoy diciendo vais a tener originales en el Congreso, que podéis ver. Él es el primero que dice que existe un mazo que esconde todo el conocimiento secreto universal del ser humano y que se llama tarot y que viene de Egipto. Es el primero que nos da el dato. Y a continuación de ahí, ya Eteria, que si habéis, bueno, los que conocéis un poquito de tarot ya sabéis que, bueno, pues él creó un mazo peculiar, similar a este, no es este, pero es similar. Esto tiene un sentido, luego voy a explicar por qué, ya que estamos. ¿Y qué hizo con este libro? Pues este libro lo llamó La manera, está en francés, lo traduzco, de cómo usar el tarot como método predictivo. Luego, a partir de ahí, ya esto se encumbra y ya empieza a haber muchísimos mazos. El siglo XIX es el gran apogeo del tarot. Y se hace muy famoso el tarot marsellés, porque aunque el tarot parece que comienza en Italia, los tarots que realmente tienen relevancia o que parece que todos conocemos es el tarot de Marsella. De hecho, mucha gente dice, cuando viene a comprar a alguno de nuestros centros un tarot, pide, a mí dame el original, el tarot de Marsella. Yo normalmente me callo, antes peleaba mucho, pero ahora ya he decidido no pelear. Bueno, esos son apuntes históricos muy leves. Hablaba de este tarot porque este tarot es el primer tarot que entra en España, o que creemos que entró en España. Se llama tarot catalán porque el fabricante parece que fue Guarro. Él se dedicaba a fabricar pues, los mejores naipes, el mejor papel para naipe, entonces parece, y aquí no se ve, pero si agrandáramos esto veríamos que aparece una bandera catalana, que es las barajas que hacía Guarro. Esta baraja que aparece aquí es de las suyas, de las que le creaban. Entonces por eso es el primero y por eso está en este cartel del primer congreso. Hemos terminado con la parte histórica
significa que quizás sea la más aburrida, o no, porque yo creo que es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde caemos. Bueno, vamos a ir apuntando un poquito, me he hecho aquí una chuletilla para que no se nos vaya. Cuando yo hablo que en el siglo XIX esto empieza a tener fuerza, bueno, ya desde el siglo XVIII, XIX, las órdenes herméticas empiezan a tomar, por ejemplo, tenemos la Golden Dawn, que nos sonará un poco a todos, el tarot de Rider os suena, ¿no? Y el de Aleister Crowley también, ellos pertenecían a la Golden Dawn. Entonces, lo toman, ahora tenemos órdenes como la Bota y otras, lo toman como libro iniciático. Es decir, a través del tarot, sobre todo los arcanos mayores, recuerdo que el tarot se compone de 22 arcanos mayores y 56 menores, el tarot como lo conocemos, luego ya ha habido, pues bueno, evoluciones y les han puesto, les han quitado cartas, aquí bueno, según cada uno como lo empiezan a tomarlo como un documento iniciático, el camino iniciático para la evolución espiritual. Y entonces ya el tarot empieza a tomar una forma que no es la que estamos acostumbrados quizás o la que tenemos en la mente. Si a alguien que no conoce de tarot le preguntas sobre el tarot, pues te remitirá a la brujita que tira las cartas y lee el tarot, ¿no? Esta es la primera imagen que nos viene. Pues esto ya evoluciona, esto ha cambiado mucho y vamos a hablar de la evolución hasta nuestros días. En estos momentos, el tarot ya realmente el sentido que con el que se toma entre la gente, bueno, vamos a hablar los profesionales, los estudiosos, los investigadores, los que buscan ese valor iniciático en el tarot, ha tomado el sentido de tarot evolutivo, que a través del tarot obtengamos la información para poder, pues como dice la palabra, evolucionar en nuestras vidas. ¿Por qué? Habréis escuchado, hay un libro que se llama El tarot, el espejo del alma, porque parece que curiosamente este mazo, estas cartas, una vez se ponen delante de nosotros, están reflejando quiénes somos, de dónde venimos, qué no nos gusta, qué rechazamos, qué queremos conseguir, hacia dónde queremos ir. Y lógicamente eso es una información valiosísima en estos tiempos para poder saber por dónde andar. Porque yo creo que si se nota mucho es que como que andamos un poco perdidos. No sabemos exactamente cuál es nuestro camino. No sabemos qué es lo que nos da la felicidad realmente. Cuando estamos en ese momento de pérdida, como por dónde andamos, hacia dónde vamos, qué nos está perjudicando, por qué yo no soy feliz, por qué no evoluciono en mi trabajo, por qué no encuentro el amor de mi vida, por qué no soy rico, por qué no soy exitoso, por qué no soy poderoso. Y parece que el tarot nos da esas claves. Hay muchísimos tests que cuando vamos a un psicólogo nos pone delante con simbología y nos dicen, ¿qué ves aquí? Y ahí solo trabaja una cosa, y es, lo primero, el símbolo, qué reflejo tiene ese símbolo en nuestra vida. Antes hablaba con ella, es que para lo que para mí puede significar una carta, para otras personas puede significar otra cosa. Eso tiene un porqué, y es que vamos a irnos por ejemplo a la carta de la muerte. La muerte para muchas personas refleja miedo, porque tenemos miedo a la muerte, y para otras personas refleja una liberación, o incluso una alegría, un cambio, una transformación, por lo cual no es lo mismo. Si yo le pregunto a una persona que tiene a lo mejor unos orígenes más que tengan que ver con el catolicismo, que parece que tenemos como más miedo a la muerte, tenemos inculcado eso, que a una persona que entiende la muerte como una liberación. Por lo cual, ahí tenemos otro punto caliente del tarot. Es verdad, con Jung, ya con los arquetipos, hay un libro que también os recomiendo, Jung y el tarot, que aquí estamos en la biblioteca, vamos a hablar de libros también. Hay un libro que se llama así, Jung y el tarot, y habla de los arquetipos universales. Es verdad que hay ciertos símbolos que para todo el mundo más o menos significan lo mismo. Símbolos que estos, de hecho, la simbología, la gestuación, es el lenguaje universal. Si yo hago esto, sin decir una palabra, se entiende que os estoy mandando a callar. ¿Sí? Y esto lo entendemos todos. Pues ese es el primer punto caliente del tarot. Cuando nosotros cogemos un mazo de tarot por primera vez, sin tener ni idea de lo que es un tarot,
Voy a hablar ahora de los 22 arcanos mayores, porque cuando hablamos de menores es más complicado, a no ser que sean tarots que se han desarrollado ya con ilustración dentro del arcano, como es el tarot de Rider, que si vamos a arcanos menores, veremos que hay como una escena. Pero esto los vamos a dejar a un lado, vamos a ir a los arcanos mayores, que con eso ya nos da para todo. Bueno, pues esto es muy sencillo. La primera vez que cogemos una baraja, me imagino que a ti te ocurrió. O sea, ahora quizás, con esta evolución del tarot, la gente aprende desde una base más clásica el tarot. No coge una baraja y se lanza a tirar las cartas. Normalmente primero estudia, pero esto es muy moderno. Realmente lo que hacemos primero cuando nos cae una baraja es ver esas cartas y empezar a ver qué hay en la carta. Oye, pues a mí esto me parece que significa... Ay, pues a mí esto me parece que me dice... Y luego está la parte intuitiva. La baraja nos rebota una serie de imágenes, de colores, de expresiones, y nuestra mente, ¡ping!, nos empieza a mandar datos. ¿Es así? Más o menos, ¿no? ¿Quién ha cogido la baraja? ¿Alguien aquí que haya cogido una baraja la primera vez sin tener ni idea y se haya lanzado a decir, pues para mí esto significa... ¿Hay alguien que lo ha hecho? Bueno, pues hoy lo vais a hacer por primera vez, mira qué bien. Hoy va a ser así, o sea, tú empezaste estudiando puro y duro. Yo es que empecé con la baraja española. Empezaste con la baraja española. Bueno, conferencia curiosa también que está en el Congreso sobre la baraja española, que creemos que esto es muy antiguo y ya veréis que... Bueno, ¿dónde encontramos el problema cuando empezamos con el tarot? Cuando queremos jugar a adivinos. Lo que hoy vamos a hacer no es adivinar. Lo que hoy vamos a hacer es trabajar con nosotros mismos. Pues vamos a trabajar nuestra intuición. Cuando nos enfrentamos a la adivinación con un tarot, es donde surgen los problemas. Porque jugamos de alguna manera a ser dioses, a saber lo que le va a pasar a la vida. Por supuesto, yo defiendo el tarot como método predictivo, lógicamente. Si sabes cómo está una persona, sabes de dónde viene, sabes más o menos los pasos que está dando, el saber hacia dónde va no es muy complicado. Pero hay que tener mucho cuidado y mucha ética a la hora de tirar un tarot de esa forma, porque puedes estar... A ver, el inconsciente es muy domable, pero si le damos un mensaje erróneo, pues puede incluir en su información cosas que asuma y que se dirija directamente a ellas, por lo cual no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, pero bueno, es así. Y realmente el tarot, cuando toma su fuerza, la toma porque se utiliza como método predictivo. Nosotros no, vamos a trabajar con el tarot para nosotros mismos. Lo vamos a hacer hoy y hoy van a trabajar y vamos a investigar y vamos a ayudar. Bueno, cuando yo hablo del autoconocimiento, ¿cuántas personas de las que están aquí han oído decir tirarse el tarot para uno mismo es malo? Todos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eso es mentira. El mejor tarotista que puede tener uno es uno mismo. Por una sencilla razón. Porque ¿quién conocemos qué significa para nosotros esos símbolos? ¿Qué mejor que nosotros? De hecho, es muy importante que cuando tengáis a una persona delante y tiréis el tarot, sepáis más o menos esa persona, esa simbología, qué significa para ella. Pues está en la carta de la muerte, podemos estar dando una equivocación, podemos estar cayendo en el error. Cuando yo hago tarot evolutivo, lo primero que hago es, aquí tienes la muerte, dime esto, ¿qué impronta te da a ti? Y ella me dice, pues esto significa bla, 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 bla. Y luego yo ya la ayudo, ya vamos evolucionando dentro de la carta y de todo lo que es el camino, porque está en mi consulta, ¿vale? Bueno, pues, dicho esto, vamos a empezar a hablar ya del tarot. Termino. Lo del autoconocimiento es esto, ¿no? Vamos a reflejar, vamos a conocernos, vamos a ver qué pasa con esto de las cartas y cómo funcionan. Pues funcionan estupendamente. Además, pues ya muchos psicólogos están utilizando el tarot, porque además yo tengo un buen amigo que trabaja en Cruz Roja y me dice, es que como la gente se habla delante del tarot, no se abre delante de ningún test del mundo.
Es más simpático, pero aunque parezca que hay mucho de magia, simplemente hay mucho de realidad. Y lo van a ir viendo conforme trabajemos hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de los 4 puntos, 5 diría yo, como para aprender a tirar las cartas, aprender a leer el tarot. Lo primero es la vocación, es decir, me apetece coger una baraja, porque si no te apetece coger un tarot, pues mal vamos, ya, si no nos interesa, pues directamente no estamos. Entonces yo nunca obligaría a nadie a leer el tarot. El tarot lo tiene que leer uno porque le apetece. La segunda parte, seguridad en uno mismo. Tenemos que tener seguridad en que ese método que tenemos en las manos nos apetece y nos tenemos que lanzar. Es decir, yo cuando esté con una persona o conmigo mismo, yo siempre recomiendo que empecemos a leer tarot con nosotros mismos, tengamos esa seguridad y ese espacio de confort y de tranquilidad donde lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con tranquilidad, con seguridad y sin miedo a equivocarnos, porque como no vamos a predecir nada, pues no nos vamos a equivocar. Simplemente vamos a intentar ayudar, con el principio de ayudar, por lo menos de momento, en este primer momento. La tercera parte, experiencia, tirar muchas veces las cartas. Cuantas más veces tiréis las cartas, más fácil será por vosotros conoceros a vosotros, conocer cómo trabajáis y trabajar con los demás. A mí, hay alguno de los profesionales que trabaja conmigo y me dice, joder, es que alguna vez algún cliente, pues cuando ya le tiro demasiadas veces las cartas, me dice, es que conoces muy bien mi vida. Qué maravilloso, porque cuanto más conozca tu vida, más fácil será para mí ayudarte a evolucionar en ella. Así de sencillo. La cuarta, contrastar la información. Cuando nosotros vamos a dar una información, oye, no tenemos por qué ser tajantes y rotundos. Pues mira, estoy viendo que en tu vida quizás estás cometiendo un patrón equivocado con tu pareja porque estás sometiéndote siempre a peleas y a lo mejor deberías de averiguar por qué peleas. Lo contrasto, es así y la persona la dejamos hablar, tenemos un intercambio de información. Y si es correcta esa interpretación, pues seguimos adelante y seguimos ayudándola en la evolución, junto con ella. No yo aquí, soy un dios y ella está aquí y me está escuchando. No, no es así, por lo menos no al principio, ¿vale? ¿Que nos equivocamos? Simplemente estamos entendiendo el mensaje mal. Vamos a ver con esa persona de qué manera. Eso es muy fácil al principio hacerlo con gente de nuestro entorno a la que conocemos. Y os podéis hacer un cuaderno de viaje, es decir, ir aprendiendo y lo que vais aprendiendo de esas cartas con las otras personas, irlo anotando. Y por supuesto después, prepararnos. Una vez que ya hemos trabajado con las cartas, que hemos trabajado con la gente que tenemos en el entorno, sin pasar ese límite, una vez que nos conocemos delante del tarot y lo reconocemos, podéis hacer meditaciones con las cartas una a una, coger la carta, ver qué os llama, qué os dice, qué os inspira esa carta, irlo apuntando. Después que ya tenéis esos 22 arcanos con vuestra percepción, que pueden ir cambiando también, porque a lo mejor yo le tenía miedo a la muerte cuando era pequeña y ahora no, por lo cual ya ha cambiado. Yo empecé a tirar las cartas con 3 años, no es lo mismo cuando yo comencé y veía una carta de la muerte con 3 años que ahora que la veo y para mí no tiene nada que ver. Voy a hacer un congreso de la muerte, imaginaros, vamos a pasear con la muerte, ¿no? Para mí es eso, la muerte es un paseo, ¿no? Bueno, partiendo de que ya tenemos nuestro cuaderno y que ya estamos trabajando con la gente, estamos afianzándonos, tomando seguridad, tomando confort y trabajando con la gente que tenemos alrededor, ya sería bueno conocer el método tradicional. ¿Por qué? Porque tener conocimiento histórico de todo lo que otros profesionales y compañeros han ido añadiendo a esas barajas, a ese significado, nos va a ayudar a aumentar nuestro conocimiento. Mirad, para tirar el tarot solamente hace falta una cosa, y es tirar el tarot, no hace falta nada más. Con nuestra intuición. Si nosotros pensáramos que un niño, para emitir un sonido, yo me tendría que aprender cómo funciona todo su aparato antes de que emita el primer sonido, jolín, no hablaría nunca, porque me tendría que sacar una carrera de medicina. Un niño empieza a emitir el primer sonido, empieza a imitar, empieza a hablar. Y luego, en un momento dado, puede aprender cómo se gestiona eso y cómo puede hablar mejor, luego se educa. Pero de momento, lo primero es motivarse, andar.
Nosotros aprendemos a andar de una manera casi instintiva. Nadie nos enseña todo el sistema locomotor para aprender a andar. Pues imaginaros, no andaríamos nunca o tardaríamos muchísimo. Pues con el tarot funciona exactamente igual. El instinto animal lo llevamos todos y la intuición, además, el ser humano la puede desarrollar fenomenal. Hasta el punto que llegue un momento en que la intuición sea más poderosa que el método. Entonces, yo siempre digo, trabajar con la intuición, añadir el método, que el método se va añadiendo durante años y años. Yo llevo pues 33 años y sigo aprendiendo cosas y cada día más, y además no solamente yo, o sea, es que siempre que doy una charla, una conferencia, termino con algo que me llevo encima y en cada consulta aprendo cosas nuevas. Bueno, partiendo de eso y del rollo que os acabo de meter, pero sí, más o menos, ¿tenéis ese concepto o no? ¿Sí? Claro, entonces a mí la brujita que tira las cartas y dice, yo tengo una hermana que es maravilloso, tiene una intuición, un desarrollo de intuición fantástico, pero no le da la gana aprender a echar las cartas, o sea, el método. Y entonces es muy buena, pero no quiere incluir el método. Así en España hay muchas. A mí me dicen, no, yo el tarot lo tiro por lo que me sale. Bueno, está bien, siempre que lo hagas dentro de un margen y dentro de un método, como digo, un poco ético. Como lo hagas a la bruta, pues pasa lo que pasa, que llevamos viendo, y esto ha perjudicado mucho al tarot durante 20 años, o 30, 20 más o menos, el daño que ha hecho a los tarotistas, tarólogos, esto que ha estado ocurriendo. De hecho, a mí me han ofrecido, por mi trayectoria, estar muchas veces en televisión tirando las cartas, y como no me han dejado hacerlo como a mí me da la gana, pues no lo he hecho. Y yo no voy a entrar en ese juego, ¿no? Bueno, igual por 10, 12 millones de euros ya uno se lo plantea, pero vamos, no, ¿de acuerdo? Entonces nos basamos en ese método. Yo ahora ya, gracias a Dios, me he podido permitir tener una productora allí en Norte de Gasset, y allí nosotros estamos dando cursos, hacemos cursos gratis, no gratis, baratos, hay de todo, pero ya lo estamos haciendo desde una escuela, de una forma educativa, para que nos sirva para vivir. Así que vamos a empezar con algo que todos habéis escuchado. Lo voy a hacer muy rápido, no vamos a estar aquí 3 horas, o sí, que es el camino del loco, el camino del héroe, el camino de los caminos, que todo el mundo estamos con el camino. ¿Qué es esto? Bueno, pues un poco el orden que se le ha dado a las cartas y cómo se conecta una carta con otra y se va trabajando con ellas. Quiero deciros una cosa, en un principio el tarot no estaba ni numerado ni tenía nombre. Por lo cual el orden que se ha establecido ahora, sobre todo con el tarot de Marsella, que es en el que todos ahora mismo trabajamos, o muchos de nosotros trabajamos, es un orden relativamente moderno. Entonces, aquí cada uno que trabaje como le dé la gana, porque yo os voy a explicar un poco el orden que se le ha dado por el método, pero luego a lo mejor vosotros entendéis que el orden es distinto. De hecho, Guay cogió y dijo, no, donde va el 8 va el 11 y donde va el 11 va el 8. Y es uno de los tarots más usados actualmente. Así que todo vale. Todo vale dentro de lo que vale. Bueno, yo he traído varios tarots hablando de evolución de tarot. Este es el Rider. Digamos que este es el tarot que se ha popularizado más. Él estudió mucho, metió mucha cábala, metió numerología, Claro, luego el tarot ha evolucionado. Puede haber 5.000, 8.000, 10.000 mazos de tarot. Nosotros ahí en la escuela, bueno, en el centro de Hermosilla, toda la parte de abajo es un museo y ya tenemos, no sé si son 2.000 mazos de tarot y me faltan, no lo sé, porque diseñadores, ilustradores, pintores han creado su tarot. ¿Y qué han hecho en su tarot? Pues ilustrar su época, su vida, lo que les pasaba en ese momento, lo que le pasaba a un amigo. Y es válido, porque es su método. Yo hoy he cogido 3 o 4 que me gustan más para trabajar con el tarot intuitivo porque tienen más color, parece que te animas más. Un tarot Marsella clásico, un tarot italiano, es como más duro, son como imágenes más con menos gracia, digamos, que nos inspiran menos. Pero cuando vosotros empecéis con esto del tarot, o continuéis, vosotros buscaros un mazo que a vosotros os haga gracia. Como de momento, que os guste, que os llame la atención. Como de momento no vais a introducir el método, hasta
hasta que no introduzcáis el método, pues vosotras tranquilas. Luego ya cuando introduzcáis el método, pues empezáis por un tratado tradicional. Luego también lo de leer las cartas al revés y al derecho. Si sale así es buena, si sale así es mala. Pues vamos a ver. Yo desde donde entiendo esto, creo que igual que tú no le das la vuelta a un libro para saber si la información que te da es positiva o negativa, pues al tarot tampoco. Según cómo esté compuesta la frase de un libro, nosotros ya entendemos qué significa, ¿no? Y además para cada uno significa una cosa. Pues no os habrá ocurrido de que habéis leído una amiga y tú el mismo libro y las dos tenéis luego ideas distintas. Pues esto con el tarot es igual.